Estamos con el senador Aníbal Fernández, nos vuelve a visitar a partir de hoy todos los días lunes. Muy buenos días y muchas gracias, senador. A propósito de lo que acabamos de ver, ¿efectivamente hay una situación tan tensa como para que envíen un submarino desde Gran Bretaña? No. Y el buque, uno de los últimos de su flota. Yo entiendo la cosa de otra manera. Primero hay un profundo concepto de desconocimiento por parte de David Cameron, de su primer ministro, ¿no? Una ignorancia importantísima en términos de lo que sucede en este caso. Él está pasando una pésima situación económica, está pasando una pésima situación de trabajo y una falta de popularidad marcada. Y ha recurrido a un viejo artilugio de libro, que es recurrir a un nacionalismo de baja estofa que pueda mover o motorizar o sí, a generar simpatía respecto de la sociedad que no le presta la atención que él desea. Y con eso ha movilizado esta situación. Por supuesto que es innecesario ese poder de fuego, porque nosotros no tenemos ninguna intención que no sea que se cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas, que ya hace mucho tiempo vienen diciendo que se deben sentar a la mesa a discutir con la Argentina. Bueno, él está aprovechando una situación, está generando esto que pareciera ser un conflicto internacional en una ventaja politiquera de su propia situación personal. ¿Los vuelos de LAM van a continuar? Es un tema que hasta que no haya un cambio y que se decide una cosa de fondo no tiene por qué dudarse de que sigan las cosas como están, pero... ¿Se está analizando esa posibilidad? No, lo desconozco, no estoy ya en el gobierno como para decírselo, pero lo que sí le digo es que esto es una acción que poco tiene que ver con lo serio, tiene mucho más que ver con una ventaja, insisto, politiquera del primer ministro que otra cosa. ¿Y la presencia del príncipe Guillermo en las islas también en la misma línea? Obedece a la misma situación. Fíjese que no hay ningún lugar que reivindique, salvo Clarín, como suele ser las cosas esto, que la presencia del príncipe sea importante para los habitantes de las islas, que por otra parte son importados desde Gran Bretaña para que estén en ese lugar, ¿no? Con lo cual hasta hacen casi una burla cuando hablan de la autodeterminación del pueblo, ¿no? Otra cuestión, el gobierno nacional y su relación con la CGT, con Moyano particularmente, en los últimos días, que parece haber una tensión importante acá. Yo separaría por un lado la parte de Radiolanda, Dios mío, ya no está, yo no tengo ganas de hablar de esas cosas, que si te llamé, que no dije, que te dio la carta, que todas esas cosas de Radiolanda yo las dejo aparte. Hablemos de qué reclama la CGT supuestamente. Estamos hablando del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, estamos hablando de las asignaciones familiares y estamos hablando de paritarias libres. En cuanto al impuesto a la ganancia hay que ser muy cuidadoso, porque cuando uno hace movimientos en ese lugar, lo que está logrando es que se desacelere el crecimiento de los planteles de personal en blanco, por llamarlo de alguna manera, y se aceleren las tercerizaciones o las subcontrataciones, cosa que no colabora. Pero, ¿qué se hace si uno toca esa parte del dinero con el personal, o con la gente que no tiene trabajo, o con la gente que tiene trabajo en negro, o con la gente que tiene rentabilidades muy bajas? ¿Cómo se resuelve ese tema? Porque esto es de todos, porque en la estructura de la recaudación debemos recordar que está IVA, ganancias, derechos de exportación y cheque. Ese es el orden. Con lo cual, si se saca de ese lugar, ¿cómo se resuelve? Porque además, los desocupados o los trabajadores en negro o los trabajadores de bajas rentabilidades son los que generan el consumo para que este sistema funcione. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, inclusive hasta con las horas extras, para no generar una lid de trabajadores que sean los que se beneficien y tener un montón de gente sin trabajo todavía, aunque perforamos el 7%, gente sin trabajo. Con lo cual, ese tema es un tema para mucho cuidado. Hay que prestarle mucha atención. El segundo tema de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, creo que ha sido reconocido por el mundo como el más importante del 2011 y además la más criteriosa forma de distribución. Y la de paritarias libres, desde el 25 de mayo del 2003, no hay gremio que no haya reconocido que las paritarias en Argentina son libres. Y que yo insisto, si Cristina no hubiese sido reelecta, las convenciones colectivas de trabajo, las paritarias libres no existirían más. Así que desde el punto de vista de los reclamos, estos son. ¿Cómo el punto de la distribución respecto de las traslaciones desde el sector público al sector específicamente de camioneros? Desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha, la transferencia entre el sector público ha sido más de 5.000 millones de pesos. Y cuando hablamos de obras sociales, solamente en el 2011, a la obra social y a la Fundación de Camioneros se fueron 109 millones de pesos, con lo cual no se puede hablar de ese tema. ¿Cuál es la situación del sector específicamente? Mire, este modelo que sostiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
se basa en la demanda agregada, se basa en el consumo, con lo cual todos los productos que se generan para ser consumidos, ¿con qué se trasladan? Con camiones, por transporte de carga, con lo cual el gremio se ha hecho fortísimo, el sector se ha hecho fortísimo. Néstor Kirchner le devolvió a la Confederación de Transporte la personería y se ha hecho fortísima. Pregúntenle a FADEAC. Néstor solía decir que él tomó el país en el infierno y tenía que sacarlo del infierno. Y yo voy a ser más grosero, que esa situación lo tocó en el fondo de la mierda, en las peores condiciones, poniendo en riesgo 150 años de construcción política. De ahí lo tuvo que sacar para llevarlo a este lugar. Bueno, si no se dan cuenta que después de 8 años y medio saca la presidenta 54,11%, esa es la parangona con Juan Perón. Más o menos es la misma situación en la que se encuentra, la parangona con Juan Perón. Bueno, presten atención lo que hizo José Ignacio Rucci con Juan Perón, que ha sido leal desde el primero hasta el último segundo de su vida, aportando fuertemente a una tarea de trabajo mancomunado y de generación de trabajo en blanco para no tener gente que esté sufriendo como nosotros vemos que se sufre todavía una parte de nuestra sociedad. ¿A usted le parece que es factible que haya otra conducción del gremio próximamente? Pero no debe ser un tema que yo tenga que analizar, es un tema que lo tienen que resolver sus instituciones. Tienen formas, tanto el gremio como la Confederación General del Trabajo, que lo tienen que resolver ellos, no es un tema para nosotros. El tema combustible es una preocupación para los argentinos, habida cuenta de las colas que se ha visto en los últimos meses y sobre todo en periodo de vacaciones. Pero lo que estamos discutiendo en los últimos días es otro tema. Había una traslación, una transferencia de fondos en subsidios, sobre todo en lo que se conocía como Petróleo Plus y Refino Plus, que lo que se buscaba era la exploración y la extracción, digamos, ¿no? En líneas generales lo que se ha conseguido es que mejorara las situaciones contables de las empresas con esta situación, pero no mejorara el crecimiento de los argentinos como un brazo de palanca porque se estaba extrayendo más petróleo y se estaba vendiendo más petróleo, con lo cual es una traslación innecesaria y más con el precio del barril de petróleo a la fecha. Lo que se ha hecho entonces es quitar esos 2.000 millones, que es una transferencia innecesaria, pero además hay una legislación específica que dice que uno tiene la obligación de la extracción y la producción de hidrocarburos necesarias para el abastecimiento interno, con lo cual el trabajo tiene que seguir haciéndose. Bueno, también a raíz de esta situación hay muchos empresarios del sector de los transportes que dicen que necesitan trasladar el incremento al boleto y todo esto relacionado con la tarjeta SUBE, con muchísima gente que dice ¿qué va a pasar con los precios de los transportes públicos a partir de la semana que viene? Es muy clara la explicación. Todos vinimos trabajando hace mucho tiempo para que se instalara la tarjeta SUBE. No era solamente un hecho del beneficio desde el punto de vista de prescindir de la moneda, que de hecho existe, eso es uno de los subproductos más, pero la realidad es que eso permite una identificación clara de quiénes son los que deben ser beneficiados con el subsidio, si es que va a persistir el subsidio. Si nosotros no podemos tener, o si el gobierno, si el Estado, si los argentinos no podemos tener con claridad quiénes son los que deben estar beneficiados, bueno, evidentemente entonces los que se manejen con dinero en efectivo deberán seguir pagando las tarifas sin el subsidio y eso seguramente impacta en su bolsillo. Pero teniendo la tarjeta, que es una cosa muy simple, que hace muy simple el control, va a permitir que todos aquellos que están teniendo el beneficio lo sigan teniendo, porque lo merecen y lo que se está buscando acá, que todo subsidio, cuando la presidenta habla de sintonía fina y en estas cosas que estuvimos hablando todo tiene que ver con la sintonía fina, lo que estamos buscando es que la transferencia que haga el sector público sea precisamente a quienes lo necesitan. Los que no necesitan no tienen que estar afuera, ya no es momento para hacer eso. ¿Se va a ampliar el límite del día 10 de febrero para conseguir la tarjeta? No sé decir, pero el objetivo siempre es encontrar una solución a aquellos que lo necesitan y la mejor forma es conociendo quiénes son los que necesitan para que uno pueda ser ecuánime y evitar dolores de cabeza respecto de quitarle un beneficio. En reiteradas oportunidades el año pasado, senador, habíamos estado hablando sobre la trata de personas en este programa y en muy pocos días empieza un juicio emblemático que es el de Marita Verón. ¿Cree que va a haber culpables? Yo soy muy amigo, nos terminamos haciendo muy amigos con Susana Trimar, con la mamá de Marita Verón, porque no hemos dejado de frecuentarnos, diría, una vez por mes, hace unos años, 7, 8 años.
con lo cual yo he ayudado en todo lo que he podido y ella suele decirlo y contarlo en cada lugar que tiene oportunidad y seguiré haciéndolo porque si hay uno de los delitos deleznables en este mundo y que son uno de los que más dinero generan junto con el petróleo, el tráfico de armas y la droga, la trata de personas, veamos cómo podemos hacer para seguir trabajando, ¿no? Nunca bajamos los brazos y el caso de Marita Verón, que es un tema emblemático, pues uno de los primeros casos más dolorosos y Susana ha sido en eso perseverante como pocos y que ha trabajado denodadamente para tratar de encontrar con su hija. Ella ha logrado mostrar más o menos, demostrar el camino por donde ha pasado su hija teóricamente y eso es lo que seguramente se ventilará en el juicio. Ojalá todo lo que se ventila en el juicio ojalá nos pudiera dar la satisfacción de poder recuperarla a ella, pero si no vamos a estar pasando por personajes, algunos que han tenido importancia y relevancia en sus provincias, que han tenido responsabilidades o por lo menos han sido callados o han facilitado las cosas para que se pudiera producir este tipo de acciones que desgraciadamente se repitan en el mundo, ¿no? Senador, gracias por la visita. Gracias. Que tenga buen día. Vamos con el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, a las 8 de la mañana, 35 minutos. La temperatura es de 24 grados 3 décimas.